Si te gustan las historias de abuelos, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. Cada ladrillo de aquella casa lo asenté con mis propias manos. Recuerdo el sudor corriendo por mi rostro, el olor del cemento fresco mezclándose con el aroma del café fuerte que mi Clara siempre traía en un termo, con esa sonrisa que iluminaba cualquier obra. Ella decía que allí no estábamos levantando solo paredes, sino nuestro nido, el lugar donde nuestra vida echaría raíces. Y las echó, por 50 años. Hoy, el valor de cada ladrillo, de cada sacrificio, está pagando el piso de porcelanato y el balcón gourmet de un apartamento de lujo para una muchacha a la que mi hijo llama el amor de su vida. Un amor que, por lo visto, cuesta caro y necesita vistas al mar. Para mí, lo que él compró fue un lugar en una habitación con olor a desinfectante y una ventana con rejas. Mi hijo dijo que era por mi bien, por mi seguridad. Es curioso cómo se pueden retorcer las palabras, ¿verdad? Seguridad. La única seguridad que conocí en la vida estaba bajo aquel techo que yo mismo construí, al lado de la mujer que amé. Él llamó a este lugar residencia de mayores. Es un nombre más suave, más delicado que la palabra asilo, que te raspa la garganta solo de pensarla. Pero la verdad es que no importa el nombre que se le dé al abandono. Siempre tiene el mismo sabor amargo, el mismo silencio pesado. Mandar a tu propio padre a un lugar como este es la forma más educada de cerrarte una puerta en la cara, de decir que tu historia ha terminado y que ahora eres un estorbo. Y mi hijo, Ricardo siempre fue un muchacho muy educado. Mi nombre es Arthur. Tengo 78 años de vida bien vivida, o eso pensaba. Mis manos, que hoy reposan inútiles sobre mi regazo, ya fueron mi voz, mi sustento. Fui carpintero toda la vida. Ellas conocen el lenguaje de la madera, la forma correcta de lijar, de tallar, de transformar un tronco bruto en algo que trae confort y belleza al interior de una casa. Ser carpintero nunca fue solo una profesión, ¿entiende? Era mi manera de estar en el mundo, de mostrar mi afecto. Nunca fui un hombre de muchas palabras, de abrazos fáciles. Mi forma de decir te quiero a mi esposa, a mi hijo, siempre fue arreglando un cajón atascado, construyendo un armario nuevo, haciendo de nuestra casa un lugar sólido y seguro. Hoy soy solo Arthur, un jubilado, pero aquí dentro, en mi pecho, la madera todavía huele. Nací y crecí aquí mismo, en el suburbio, en un tiempo diferente, en un tiempo en que la palabra de un hombre tenía más valor que cualquier papel firmado ante notario. Mi padre, un herrero de manos gruesas y corazón bueno, siempre me decía, hijo mío, lo único que nadie te puede robar es tu nombre y tu honra. Cuida bien de ambos. Y yo los cuidé. Llevé una vida sencilla, sin lujos, sin codicia. Mi riqueza era ver el sol entrar por la ventana de la cocina, el olor del café de Clara invadiendo la casa, el ruido de las herramientas en mi taller. Honra, dignidad, trabajo. Parecen palabras gastadas, pasadas de moda, pero para mí son los cimientos. Son la viga maestra que mantiene a un hombre en pie cuando el resto del mundo parece querer derrumbarse sobre él. Desde que mi Clara se fue, hace 5 años, la casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, pero era un silencio lleno de su presencia. ¿Sabe cómo es? El suave olor a lavanda que a ella le gustaba todavía estaba en el armario de la habitación. La forma en que colocaba los cojines en el sofá. Yo me aseguraba de no tocar nada. Vivía allí rodeado de nuestros recuerdos, y eso, de alguna manera, me bastaba. Cuidaba de mi jardín, hablaba con mis rosales, tomaba mi café en el porche viendo la vida pasar. Era una vida pequeña, menuda, pero era mi vida, y era buena. Ahora contando esta historia me pongo a pensar, escucha el resto de esto, y ayúdame a entender. Suscríbete al canal para que conversemos y cuéntame, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando ahora? Cuando mi Clara partió, sé que Ricardo, mi hijo, esperaba que me rindiera, que llorara por los rincones, que me lamentara, que me deshiciera en dolor, pero no hice nada de eso. Fui a mi taller en el fondo de la casa, cogí un trozo de imbuya, su madera preferida, y pasé 3 días enteros esculpiendo un portarretratos.
Cada astilla de madera que saltaba bajo mi formón, cada veta que se revelaba, era como una lágrima que no conseguía llorar. Le entregué el portarretratos a Ricardo con nuestra foto de boda dentro. Él lo elogió, dijo que era bonito, pero sé que nunca lo entendió. Allí, en esa pieza, estaba toda mi nostalgia, todo mi luto, todo mi amor. Transformé mi dolor en algo palpable. Así es como funciono. Siempre creí que la dignidad es la última fortaleza de un hombre. Pueden quitarte tu casa, tu dinero, incluso tu libertad, pero la forma en que te mantienes firme ante la tormenta, eso es solo tuyo. Nadie te lo arrebata. Recuerdo una vez, un vecino me debía dinero, una cantidad pequeña, y supe que había perdido el empleo. En lugar de ir a cobrarle, aparecí en su puerta con una cesta de panes y algunas frutas de mi huerto, y le dije que la deuda estaba olvidada. El hombre me miró con los ojos llenos de lágrimas. La justicia para mí no siempre se trata de cobrar lo que se debe, sino de entender la debilidad del otro. Y hoy, aquí, en esta habitación que no es mía, pienso mucho en eso. Pienso en la diferencia que existe entre lo que es correcto y lo que es justo. Ah, mi Clara, hablar de mi difunta esposa es como intentar sostener un rayo de sol en la palma de la mano. Ella era la música de nuestra casa. No solo por la radio de pilas que siempre dejaba encendida en la cocina, con unas canciones populares, sino por su risa, una risa que parecía tener el poder de llenar cada grieta, cada rincón vacío. Clara tenía el don de hacer la vida parecer más ligera. Yo llegaba del trabajo con el cuerpo molido y las manos ásperas de serrín, y ella me esperaba en la puerta con un vaso de naranjada y un beso en la frente que parecía lavar el alma. «Descansa, mi viejo», decía, con esa mirada que veía a través de todo mi cansancio. No era solo mi mujer, era mi norte, el olor que quedó en mi memoria. Era una mezcla del bizcocho de harina de maíz que hacía en las tardes de lluvia con el jabón de lavanda que nunca faltaba en nuestro baño. Si cierro los ojos con fuerza, todavía puedo sentir ese olor. Ella era la administradora de nuestros sueños. Mientras yo me entendía con la madera, los clavos y el barniz, ella cuidaba de lo que realmente importaba: el afecto, la unión, el amor. Fue ella quien le enseñó a Ricardo a leer, quien pasaba noches en vela cuando él tenía fiebre, quien remendaba las rodillas de sus pantalones con un cariño que solo un corazón de madre conoce. Clara era el mortero que nos mantenía unidos, el cimiento invisible de nuestra familia. Cuando ese cimiento se fue, intenté sostener las paredes solo, pero no me di cuenta de que la grieta más grande estaba creciendo dentro de mi hijo. Nuestra casa, yo mismo levanté cada pared de aquella casa. Compré el terreno con los ahorros de años de trabajo duro, un dinero ganado con sudor, guardado centavo a centavo debajo del colchón. Recuerdo los fines de semana, cuando los amigos venían a ayudar en el trabajo comunitario. Trabajábamos bajo un sol fuerte, pero con una alegría que no se compra. Había cerveza fría para refrescarse y la pasta que Clara servía en platos de plástico en medio del polvo de la obra. Ella venía trayendo al pequeño Ricardo de la mano y se quedaba allí, soñando con el color que pintaría el salón, con el lugar exacto donde plantaría su árbol de manacá. Aquello no era un inmueble, como dicen hoy en día. Era nuestro proyecto de vida, nuestro puerto seguro. En aquella casa, hasta las paredes contaban historias. Había una marquita en el revoque de la cocina, de la vez que Ricardo, con unos 7 años, intentó patinar dentro y se dio de bruces. Nos reímos durante una semana. Después de ver que solo se había raspado la barbilla, había una manchita descolorida en el suelo de madera de la habitación, del café que Clara derramó una mañana de domingo, cuando nos quedamos en la cama charlando hasta tarde. Nunca quise arreglar esas marcas. Eran las cicatrices buenas de nuestro viaje. Hasta el crujido del tercer escalón de la escalera era familiar. Era nuestro. Era el sonido que anunciaba que Clara subía para darme las buenas noches. Vender aquella casa no fue vender un bien. Fue vender nuestra vida entera. Fue borrar nuestros recuerdos. Ricardo fue nuestro milagro, el único hijo que Dios nos dio, y por eso el verdadero rey de la casa. Todo lo que hacíamos era para él, por él, el mejor trozo de pollo de la fuente, las zapatillas de moda que nos apretábamos para comprar a fin de año. Recuerdo llevarlo conmigo al taller,
Le daba unos trozos de madera blanda, un martillito de juguete, y él se quedaba a mi lado, intentando imitarme con esa carita seria, todo concentrado en su obra. «Voy a ser carpintero como usted, papá», decía, y mi pecho se llenaba de un orgullo que apenas cabía en mí. Clara lo cubría de besos. Decía que podía hacer lo que quisiera en el mundo, que iba a volar muy lejos, y voló. Voló tan lejos que creo que se olvidó del nido de donde salió. Hicimos de todo para que pudiera estudiar, para que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Clara hacía empanadas para vender en el vecindario. Cosía para afuera hasta altas horas de la noche. Yo aceptaba cualquier trabajo extra que aparecía. Pasaba noches en vela en el taller para entregar un encargo antes del plazo. Todo para pagar el buen colegio, el curso de inglés, la universidad que él eligió. Nuestra mayor alegría fue ver su diploma colgado en la pared. Gerente de ventas. Un nombre elegante para una profesión que yo ni entendía bien lo que hacía. Él llegaba con el coche de la empresa, ropa bien planchada, hablando de metas y bonificaciones. Nos mirábamos, Clara y yo, y sentíamos que todo nuestro sacrificio había valido la pena. Qué equivocados estábamos. El cambio en Ricardo se hizo más nítido después de que Clara se fuera. Antes, todavía venía a almorzar los domingos. Contaba las novedades, pedía la bendición. Después de su muerte, las visitas se fueron haciendo más raras, más apresuradas. Siempre era una excusa, una reunión de última hora, un viaje de negocios que surgió de la nada. El abrazo se volvió más flojo, la conversación más vacía. «¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo?», preguntaba, pero sus ojos ya estaban en el móvil, su cabeza en otro lugar. Ya no quería saber de mí, solo quería cumplir un protocolo, una obligación social de hijo. Yo veía en sus ojos al hombre ambicioso y enfocado, y mi niño, aquel del taller, iba desapareciendo. Él empezó a hablar de un nivel de vida que no cabía en mi mundo. Restaurantes con nombres difíciles, viajes a lugares que yo solo veía en la televisión, una tal inversión de alto riesgo, y hablaba mucho de su nueva novia, una muchacha que nunca llegué a conocer. Decía que mi casa era muy sencilla para recibirla, que estaba lejos del centro, que era mejor que se encontraran por allá. Yo sentía que en el fondo se avergonzaba, vergüenza de mí, de nuestra historia, de la sencillez que un día fue el único mundo que él conoció. Y yo, en mi silencio, solo observaba. ¿Qué puede hacer un padre? Uno cría a los hijos para el mundo, pero nadie nos prepara para cuando el mundo de nuestro hijo decide que ya no hay lugar para nosotros. En los últimos tiempos, antes de venir para acá, cada llamada suya parecía una auditoría. No llamaba para saber si yo estaba feliz, sino para saber si estaba dando problemas. ¿Se tomó la pastilla de la presión? No se olvide de cerrar la puerta con llave, ¿eh? No se le vaya a ocurrir subirse a una escalera para arreglar esa gotera, por el amor de Dios. Era un cuidado que sonaba a control, como si yo fuera un niño terco, un problema que él necesitaba gestionar a distancia. La complicidad que teníamos, esa de padre e hijo, que se entienden con una simple mirada, se había transformado en una relación burocrática, fría. Me sentía como un objeto antiguo que él guardaba por obligación. La casa, que siempre fue mi refugio, comenzó a ser descrita por él como una carga. Él miraba mi jardín y veía la maleza que había que cortar y no los rosales que su madre plantó. Miraba mis herramientas y veía peligro y polvo, y no el oficio de toda una vida. Nuestra casa, nuestro nido, se convirtió en el inmueble, una cosa fría, con valor en reales, que estaba dando muchos gastos y poniéndome en riesgo. Me di cuenta con una claridad dolorosa de que en la hoja de cálculo de su vida yo me había convertido en un coste, un asunto pendiente por resolver. Y Ricardo, como el buen gerente en que se convirtió, encontró la solución más práctica y eficiente para el problema. Fue un martes. Lo recuerdo bien porque el sol estaba débil, una luz amarillenta que entraba por la ventana del salón y no calentaba nada, solo dejaba al polvo danzar en el aire. Yo estaba en mi sillón, el de siempre, el que tiene la forma de mi cuerpo, cuando su coche se detuvo en la puerta. Me pareció extraño. Ricardo nunca aparecía a mitad de semana y menos por la tarde. Por un instante, mi corazón de padre,
terco como es, se alegró. Pensé, vino a tomar un café, a charlar un poco. Abrí la puerta y él entró, con el rostro cansado y una prisa en la mirada que yo ya conocía bien. No vino a tomar un café, vino a entregarme una sentencia. No se sentó frente a mí, como se hace cuando se quiere conversar. Cogió una silla de la mesa del comedor, se quedó medio de lado, como si ya estuviera listo para levantarse e irse. Empezó hablando del tráfico, del calor, de un negocio importante que había cerrado en la empresa. Un montón de palabras vacías que solo servían para alejar el silencio, para posponer lo que realmente vino a hacer. Yo no decía nada, solo escuchaba. Observaba sus manos que no paraban quietas, ajustándose el reloj caro en la muñeca, tamborileando en la pierna. No podía mirarme a los ojos, y cuando un hijo no puede mirar a los ojos de su padre, es porque la noticia que trae va a romper algo por dentro. Y entonces llegó. Después de un largo suspiro, como quien toma valor para saltar de un lugar alto, dijo: «Papá, he estado investigando y encontré un lugar excelente para que usted viva, una residencia de mayores». La palabra sonó extraña en aquel salón lleno de recuerdos. Residencia de mayores. Habló con un tono de voz controlado, casi el mismo tono que usaba para presentar un nuevo producto a un cliente. Un tono que intentaba vender una idea, que intentaba transformar el abandono en una oportunidad. El aire se volvió pesado, denso. El tic-tac del reloj de pared que fue de mi madre pareció gritar en el silencio que se instaló entre nosotros. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero mi rostro permaneció sereno. Continuó, rápido, atropellando sus propias palabras, como si temiera una interrupción que sabía que no vendría. Allí tendrá asistencia médica las 24 horas del día. No tendrá que preocuparse por nada más. Tendrá compañía, otras personas de su edad para conversar, actividades. Es un lugar con jardín, con todo lo mejor de lo mejor. Piense en su seguridad, papá. Usted solo aquí, en esta casa enorme. Es un riesgo. Un día de... Esto se cae, se golpea la cabeza, y nadie se enterará. Yo no puedo vivir con esa preocupación. Decía las palabras seguridad y cuidado, pero lo que yo oía era problema y solución. Mientras su voz resonaba en el salón, yo ya no prestaba atención a las justificaciones. Miraba el rostro de mi hijo y veía a un extraño, un gerente eficiente, práctico, que había identificado un problema logístico en su vida, un padre viejo, solo, en una casa grande, y estaba implementando la solución más obvia. No había dolor en sus ojos, no había conflicto. Había prisa, había un alivio anticipado por librarse de una carga, y entendí, con una claridad que dolía más que cualquier puñalada, que yo ya no era su padre. Era un asunto pendiente en su agenda, el último ítem de una lista de cosas por resolver antes de que pudiera seguir adelante con su vida perfecta. Y fue entonces cuando asestó el golpe final, aquel que, incluso sin grito, sin violencia, derrumbó todo lo que aún quedaba en pie dentro de mí. Se inclinó un poco hacia adelante, intentó forzar un tono de cariño en su voz y dijo la frase que resuena en mi cabeza hasta hoy: «Es por su bien, papá». Y en el instante exacto en que la palabra «bien» salió de su boca, el móvil en su bolsillo vibró. Sin dudar, sin siquiera terminar el razonamiento, desvió la mirada de mí, cogió el aparato y lo comprobó. Aquel gesto, aquel segundo de distracción, me lo dijo todo. Mi bien valía menos que cualquier mensaje en WhatsApp. Mi mundo se estaba derrumbando y el suyo seguía girando indiferente. El silencio que siguió fue el más ruidoso de mi vida. No lloré, no grité, no lo llamé ingrato. Me quedé quieto, mirando un punto fijo en la pared, aquella manchita de café que Clara derramó años atrás. Sentí como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma se hubiera retirado, ido a un lugar seguro donde el dolor no pudiera alcanzarla. En aquel silencio oí el fin de mi historia en esa casa. Oí el sonido de la puerta cerrándose para siempre, el sonido de la llave girando por el lado de fuera. Oí el sonido de mi corazón partiéndose en pedazos, pero sin hacer ruido alguno, para no estorbar la ajetreada vida de mi hijo. Por dentro no sentía rabia. La rabia necesita energía,
fuerza, y yo me sentía hueco. Lo que sentí fue una tristeza antigua, profunda, una desilusión que parecía congelar la sangre en mis venas. Era la confirmación de que había fallado, no como carpintero, no como marido, sino como padre. El niño al que enseñé a andar en 1900, bicicleta, el joven por quien di mi sudor a cambio de un futuro mejor estaba allí, frente a mí, descartándome como si fuera un mueble viejo, pasado de moda, que ya no combina con la decoración de su nueva vida. Y el dolor más grande era ese, darme cuenta de que el extraño sentado en mi salón era mi obra maestra. Él interpretó mi silencio como un consentimiento. Vi el alivio apoderarse de su rostro. La tensión en sus hombros desapareció. «Qué bueno que lo ha entendido, papá», dijo, ya con la voz más ligera, más práctica. «Entonces, ¿podemos quedar para el fin de semana? Vengo a buscarte. Separa algo de ropa, tus documentos, las medicinas. No hace falta que lleves muchas cosas. Allí te dan casi todo». Ya estaba hablando de la logística, del cronograma de mi traslado. Para él, la parte difícil, la conversación, había terminado. Ahora solo era ejecutar el plan. Para mí, la vida como la conocía había terminado en ese instante. El golpe fue dado, con frialdad, eficiencia y sobre todo con la excusa del amor. Cuando terminó de hablar, de listar mis próximos pasos, como si leyera un manual de instrucciones, no dije una sola palabra. El silencio se extendió entre nosotros y yo solo lo miré fijamente. No con rabia, no con súplica, solo una mirada limpia, directa, que parecía atravesarlo. Entonces, muy lentamente, asentí con la cabeza. Un único asentimiento, de arriba a abajo. Fue solo eso. Vi una contracción en su rostro, una sorpresa. Creo que esperaba gritos, llanto, negociación. Mi aceptación silenciosa, mi calma ante la sentencia, lo desarmó por completo. A veces, la mayor demostración de fuerza que un hombre puede tener es no luchar, es aceptar la batalla como perdida y empezar, en silencio, a planificar cómo va a sobrevivir a la guerra. Balbuceó un estupendo, papá. Me quedo más tranquilo así. Se levantó apresuradamente, ansioso por huir de esa quietud que él mismo había creado. Me dio 2 palmaditas en el hombro, un gesto mecánico, sin afecto, y se fue. Me quedé sentado escuchando el sonido de sus pasos en el suelo de madera, el ruido de la llave en la cerradura, el motor del coche arrancando y alejándose calle abajo hasta desaparecer por completo. Solo entonces, el silencio de la casa volvió a ser mi silencio, y no más el nuestro. Me levanté del sillón. El cuerpo me dolía, pero no era el dolor de la edad, era el dolor del alma, que pesa más que cualquier año vivido. Tenía un último deber que cumplir en esa casa, despedirme de ella. Empecé por la cocina. Pasé la mano por la mesa de madera maciza que yo mismo hice, la mesa donde Ricardo aprendió a comer solo, donde Clara sirvió tantos almuerzos de domingo. Fui hasta la habitación, nuestra habitación. Abrí el armario y su olor todavía estaba allí, débil, casi un susurro, pero estaba allí. Toqué los vestidos que no tuve el valor de donar. Sentí la textura de la tela. Caminé por cada estancia, tocando las paredes, los pomos de las puertas, como un ciego intentando memorizar las formas del mundo antes de perder la vista para siempre. Cada objeto me contaba una historia, y yo las escuché una, por última vez. Era mi ritual de despedida, mi misa particular. Por último, fui a mi taller, en el fondo del patio. El olor a serrín, a barniz y a aceite entró por mis fosas nasales, y fue como respirar de nuevo. Aquel era mi reino. Mis herramientas estaban todas allí, colgadas en la pared, organizadas, silenciosas. Cada una de ellas era una extensión de mi mano, de mi mente. No cogí ninguna. Solo me quedé allí, parado en medio de mi santuario, mirando las sierras, los formones, el banco de trabajo marcado por tantos años de esfuerzo. Allí estaba la prueba de mi vida, la prueba de que fui un hombre que construyó cosas, que transformó la materia bruta en algo de valor. Nadie podía borrar aquello. Volví a entrar en casa y fui hasta el arca de madera oscura que guardaba nuestros tesoros. Abrí la pesada tapa. Allí dentro, entre papeles amarillentos y recuerdos,
Sabía exactamente qué buscar. No eran las escrituras, los documentos de valor, eran las cosas que tienen un precio que ningún dinero puede pagar. Mis manos, con la seguridad de quien conoce el camino, fueron directas a un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolví con cuidado. Era un montón de fotografías de mi boda con Clara. Su sonrisa en aquellas fotos en blanco y negro parecía iluminar la habitación oscura. Cogí la más grande, en la que salimos de la iglesia, y la guardé en el bolsillo de la camisa. Y uno, al lado de las fotos, estaba el cepillo de carpintero, un cepillo pequeño de madera oscura con la cuchilla de acero afiladísima. La madera de su cuerpo era tan lisa, tan gastada por el uso, que parecía tener la forma de la mano de quien lo usó durante toda una vida. Y la tenía. Fue de mi padre. Me lo dio cuando le dije que quería seguir su oficio. «Cuídalo bien, Arthur», me dijo. «Una herramienta honrada hace a un hombre honrado». Sostener aquel cepillo era como sostener la mano de mi padre de 1909. Era llevar conmigo mi herencia, mi linaje de hombres que trabajan con las manos y con la verdad. Lo coloqué con cuidado sobre un paño. Vendría conmigo. Y entonces, en el fondo del arca, estaba ella. La carta, un sobre ya amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito con la caligrafía delicada y perfecta de Clara. Me la entregó en el hospital, pocos días antes de partir. «Arthur, mi amor», me dijo con la voz ya débil, «prométeme que solo abrirás esta carta cuando creas que el mundo te ha dado la espalda y necesites recordar quién eres». Se lo prometí, y durante 5 años la carta permaneció allí, intacta. Nunca me había sentido tan abandonado por el mundo como en aquel instante. El momento había llegado. No la abrí, solo la cogí y sentí el peso de aquellas palabras que aún no conocía. Ella también vendría conmigo. Cogí una maleta de viaje pequeña, de cuero, que usamos en nuestra luna de miel. Metí dentro unas 2 o 3 mudas de ropa, mis medicinas, mis documentos, y entonces, con el cuidado de quien prepara un altar, acomodé mis tesoros, la foto de la boda, el cepillo de mi padre envuelto en el paño y por encima de todo, la carta sellada de Clara. Cerré la maleta. Una vida entera, o al menos lo que importaba de ella, cabía allí dentro. Miré a mi alrededor. La casa llena de muebles, de cuadros, de historias, de repente pareció vacía. Una cáscara. Lo que tenía valor, lo que era mío de verdad, estaba conmigo, en aquella maleta. Coloqué la maleta cerca de la puerta de entrada. No había nada más que hacer. No había lágrimas, no había desesperación. Había una calma extraña, una firmeza que no sabía de dónde venía. Volví a mi sillón, el que tenía la forma de mi cuerpo, y me senté. Me senté y esperé. Esperé a que llegara el fin de semana. Esperé a que el coche de mi hijo se detuviera de nuevo en la puerta. Ya no era una víctima a la deriva. Era un hombre que había tomado sus decisiones. En silencio, con dignidad, había tomado las riendas de mi propio destino. Mi reacción no fue un estruendo, fue un susurro, y los susurros a veces resuenan mucho más lejos. Los primeros días aquí dentro fueron los más largos de mi vida. El olor era lo primero que te atrapaba. Una mezcla de lejía con sopa de verduras y una tristeza vieja impregnada en las paredes. Yo era un pez fuera del agua, un animal salvaje en una jaula. Veía a los otros ancianos, unos mirando a la nada, otros atados a sillas de ruedas, otros forzando una alegría en el bingo de la tarde. Me daban los buenos días. Intentaban entablar conversación, pero yo solo conseguía responder con la mirada. Yo, Arthur, el hombre que construyó su propia casa, que dominaba la madera, ahora estaba en una habitación que no era mía, con una rutina que no elegí, esperando que pasaran las horas. Ya no era nadie, era solo el residente de la habitación 207. La rutina era un veneno que tomábamos en dosis pequeñas. Despertar, tomar la medicina, desayuno, sentarse al sol, almuerzo, tomar la medicina, siesta, merienda, ver la televisión, cena, tomar la medicina, dormir. Todos los días, iguales. Las conversaciones eran siempre las mismas, sobre las enfermedades, sobre los hijos que no venían de visita. Yo me mantenía callado, en mi mundo. Observaba todo.
la pata coja de una mesa en el comedor, el cajón que no cerraba bien en el armario de un vecino de pasillo, el crujido de una mecedora que irritaba a todo el mundo. El mundo a mi alrededor estaba roto, polvoriento, olvidado, y, por primera vez, en la vida mis manos, que sabían arreglarlo todo, estaban atadas por la inutilidad. Poco a poco, sentía que me estaba convirtiendo en un fantasma, hasta que una noche no aguanté más. Aquel silencio de la habitación, que no era el silencio de paz de mi casa, sino un silencio de ausencia, me estaba asfixiando. La luz de la luna entraba por la ventana con rejas y dibujaba un cuadrado en el suelo. Me senté en el borde de la cama y abrí mi maleta, el cepillo de mi padre, la foto de mi boda y la carta. Miré el sobre amarillento, la letra de mi Clara. Ábrela solo cuando creas que el mundo te ha dado la espalda. Miré a mi alrededor, a esa habitación sin alma, a esa vida sin propósito. El mundo no solo me había dado la espalda, sino que me había dado un empujón. Con los dedos temblorosos por primera vez en 5 años, rompí el sello. Sus palabras eran como agua fresca para un hombre sediento. Hablaba de nuestro amor, de nuestra vida, del orgullo que sentía por mí. Y entonces me contó su secreto. Mi viejo, siempre tuve miedo de que nuestro Ricardo, con esa forma de ser tan ambiciosa, no te cuidara como debía. Por eso, desde que nació, contraté un seguro de vida a mi nombre y pagué un poquito cada mes, a escondidas. Es nuestro dinero, Arthur. Un dinero para garantizar que nunca dependas de nadie, para que tengas una vejez segura e independiente, para que seas el hombre libre que siempre fuiste. No lloré. Sentí una ola de amor tan grande que parecía que Clara estaba allí, sentada a mi lado sosteniendo mi mano. No me había dejado. Aquella carta no me dio solo dinero, me devolvió a mí mismo. Al día siguiente ya no era el pobrecito de la habitación 207, era Arthur, un hombre con un secreto, con recursos, con un plan. No quería irme de allí, no era esa la cuestión. Irme sería darle la victoria a Ricardo. Mi venganza sería florecer en el terreno más improbable, en el lugar donde me arrojó para morir. Empecé a observar el asilo con otros ojos, ya no como una prisión, sino como un campo de trabajo. Y vi el sótano, un lugar grande, húmedo, lleno de muebles viejos y cosas arrinconadas. Un lugar olvidado por todos, perfecto para mí. Pedí una conversación con el director, un hombre ocupado, práctico, pero justo. Le expliqué, sin dar muchos detalles, que era carpintero y que la inactividad me estaba matando. Propuse usar el sótano, limpiarlo y montar un pequeño taller para hacer pequeñas reparaciones para el propio asilo, sin coste alguno. Esto me mantendrá ocupado, y usted se ahorra en arreglos, le dije. Me miró desconfiado, pero la idea de ahorrar dinero lo convenció. Mientras no me cause problemas, señor Arthur, el sótano es suyo. Esa misma semana, usé una pequeña parte del dinero de Clara. Pedí un taxi y fui a una tienda de herramientas. Volví con el coche lleno de tesoros. El olor a moho del sótano pronto fue reemplazado por el olor a pino nuevo y aceite de linaza. Lo primero que hice fue encender una bombilla potente en medio del salón. Después, monté un banco de trabajo firme. Cuando cogí una sierra en la mano por primera vez después de tanto tiempo, fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mis manos sabían exactamente qué hacer. Tenían memoria, tenían nostalgia. Empecé despacio. Lijé y barnicé la mesa coja del comedor. Quedó firme, bonita, brillando como nueva. Las enfermeras me miraron con asombro y gratitud. Ese fue mi primer salario. Una sonrisa. La noticia se extendió como la pólvora. El viejito de la 207 arregla cosas. Una señora me trajo una cajita de música que no sonaba desde hacía 20 años. La cuerda estaba rota. Pasé una tarde entera con ella, con la delicadeza de un relojero. Cuando le entregué la cajita y la suave melodía volvió a sonar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es la música con la que mi marido bailó conmigo», dijo. Luego vino un compañero pidiendo que le apretara la rueda de su silla, que hacía un ruido infernal. Ya no estaba arreglando objetos, estaba arreglando pedazos de vidas, devolviendo pequeñas alegrías a personas que creían que ya no tenían derecho a ellas. El sótano, antes un lugar sombrío, se convirtió en un punto de encuentro.
Otros internos, hombres que pasaban el día mirando a la pared, comenzaron a bajar. Primero solo se quedaban mirando, apoyados, curiosos. Después, uno pedía sostener una tabla. Otro preguntaba si podía ayudar a lijar. Empecé a enseñar, a hacer pequeños objetos, juguetes de madera, portarretratos. Creé una comunidad de hombres olvidados que, de repente, volvieron a tener un propósito. No solo había reencontrado mi valor, sino que estaba ayudando a otros a encontrar el suyo. El asilo ya no era una sala de espera para la muerte. Se había convertido en mi taller, mi estudio, mi nuevo hogar. Pasaron unos buenos 8 o 9 meses. La vida en el sótano había cogido ritmo. El señor Osvaldo, que apenas salía de su cuarto, aprendió a hacer un pajarito de madera que era una belleza. El señor Juca, que vivía quejándose de todo, ahora era mi gerente de stock de clavos y tornillos. Nos reíamos, contábamos historias, bebíamos un café aguado que una de las enfermeras nos traía. Aquella tarde estaba enseñando a Osvaldo a usar el formón. El sonido de la madera siendo esculpida era nuestra música, cuando una sombra apareció en la puerta. Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. Era Ricardo, pero no el Ricardo gerente, de traje y zapatos brillantes. Era un Ricardo de hombros caídos, barba sin hacer y con una desesperación en la mirada que nunca había visto. El ruido en el taller cesó al instante. La sierra de Juca se detuvo a mitad de la madera. Todos miraron a mi hijo, luego a mí, intentando entender. Ricardo, a su vez, miraba la escena frente a él con la boca entreabierta, completamente perdido. ¿Qué era aquello? El padre que había abandonado para que se consumiera en un rincón estaba allí, con delantal, cubierto de serrín, en medio de un taller bullicioso, al mando de otros hombres que lo miraban, con un respeto que él, Ricardo, nunca había recibido de ellos. No veía a un padre abandonado, veía a un maestro, a un líder. La confusión en su rostro era tan grande que, por un instante, sentí lástima. No estaba preparado para encontrarme de pie. Con la calma que la nueva vida me había dado, dejé mi herramienta en el banco. Me limpié las manos en el delantal. Un gesto lento, deliberado. Con permiso, mis amigos. Luego continuamos. Les dije a mis compañeros, que se retiraron en silencio, lanzando una última mirada curiosa al extraño en la puerta. A solas con Ricardo, el silencio se hizo aún más pesado. Parecía un niño pillado haciendo una travesura. Caminé hasta un taburete de madera que yo mismo había hecho y señalé otro a su lado. «Siéntate, Ricardo. Pareces cansado». Mi voz salió firme, serena. No la voz de una víctima, sino la de un hombre que está en su propia casa recibiendo una visita. Se sentó y todo su cuerpo pareció desplomarse. Y entonces comenzó a hablar. La historia salió atropellada, amarga, llena de autocompasión. La novia, aquella para la que compró el apartamento con el dinero de mi casa, lo había abandonado. Se llevó todo, papá. El coche, las joyas que le di, me dejó solo con las deudas. Contó que las inversiones de alto riesgo no solo eran de riesgo, eran una ruina. Perdió todo el dinero, el de la venta de la casa y el que no tenía. Estaba siendo demandado por el banco, debiendo dinero a gente peligrosa. La vida de lujo, el mundo de éxito que había construido sobre mi sacrificio, se había derrumbado como un castillo de naipes. Escuché todo sin decir una sola palabra. Mantuve mi mirada en él, pero sin juzgar. Dejé que vaciara todo el veneno, toda la frustración. No sentía alegría por su desgracia, no sentía el placer del «te lo advertí». Lo que sentía era una distancia inmensa. Parecía que estaba escuchando la historia de un desconocido, un personaje de telenovela. Mientras hablaba, recordaba a mi Clara, nuestra vida. Sencilla, nuestro pan compartido, y miraba al hombre frente a mí, que lo tuvo todo y lo tiró a la basura a cambio de nada. Mi silencio parecía desesperarlo aún más. Necesitaba una reacción, una confrontación, y yo no le daba nada. Agotado el relato de su tragedia personal, finalmente llegó al punto, al verdadero motivo de la visita. «Papá, necesito ayuda». La voz salió casi como un susurro. «Me van a desalojar. No tengo a dónde ir. No tengo ni un céntimo. Usted tiene que ayudarme». Ahí estaba. El hijo pródigo, volviendo a casa.
No por arrepentimiento, no por nostalgia, sino por interés. Me miraba con los ojos suplicantes de quien sabe que ya ha agotado todas las demás opciones. No vino a pedir perdón, vino a pedir socorro. Vino para que el viejo padre, una vez más, se sacrificara para arreglar sus errores. Ese era el Ricardo que yo conocía. Terminó su súplica y se quedó mirándome, esperando mi respuesta. Y fue en ese momento que su mirada pareció, de hecho, verme. No vio al viejecito, frágil que él internó. Vio a un hombre de 78 años, con las manos callosas sucias de trabajo, con el cuerpo erguido, con los ojos tranquilos. Un hombre que olía a madera y a dignidad. Un hombre que no necesitaba nada de él. Y esa, lo sé, fue la mayor sorpresa de todas para él. El descubrimiento de que al abandonarme, no me destruyó, al contrario, me liberó. Vino a buscar a un mendigo y encontró a un rey en su pequeño reino del sótano. Su petición quedó flotando en el aire polvoriento del taller, frágil, desesperada. No respondí. Continué allí, de pie, solo mirando la figura encogida de mi hijo. Y en ese silencio, una guerra comenzó dentro de mi pecho. Una parte de mí, la parte que es padre, gritaba. Gritaba para que lo levantara del suelo, que lo limpiara, que le dijera que todo iba a estar bien, como hice cuando se raspó la rodilla por primera vez. El recuerdo del niño de pelo claro corriendo hacia mis brazos me vino con una fuerza que casi me derriba. Es mi hijo, mi sangre. ¿Cómo podría darle la espalda ahora que estaba en el fondo del pozo que él mismo cavó? Uno no deja de ser padre solo porque el hijo se ha perdido en el camino. Pero otra parte de mí, la parte que es Arthur, el hombre al que la vida enseñó a ser duro como el roble, decía que no. Esa parte recordaba su mirada fría aquel martes, la forma en que revisó el móvil mientras hablaba de mi bien. Ayudarlo ahora, darle el dinero que su madre guardó precisamente para protegerme de actitudes como la suya, no. Sería un acto de amor, sería un acto de debilidad, sería decirle que el sacrificio de los padres es infinito, que el respeto es opcional y que las consecuencias no existen para él. Quizás el mayor acto de amor que podría ofrecerle ahora era precisamente mi negativa. Quizás la única forma de salvar a mi hijo era dejando que se ahogara un poco. Y estaba el secreto, el dinero de Clara. La póliza de seguro era mi independencia, mi dignidad reconquistada, el último regalo de amor de mi esposa. Podría, con una sola firma, resolver todos los problemas de Ricardo, saldar sus deudas, darle un nuevo comienzo. Pero, ¿a qué precio? El dinero se convertiría en el centro de todo. Él me miraría no con respeto, sino con la gratitud interesada de quien ha sido salvado. Y el perdón, si algún día llegaba, estaría manchado por la transacción financiera. La herencia de su madre no se hizo para arreglar la falta de carácter del hijo, se hizo para garantizar la honra del padre. Revelar eso ahora sería traicionar la memoria de mi Clara. Me levanté sin decir una palabra. Ricardo alzó la cabeza, los ojos llenos de una expectativa ansiosa. Lo ignoré. Caminé hasta un rincón del taller, donde mantenía una pequeña tetera eléctrica y una taza esmaltada, ya desconchada por el uso. Llené la tetera con agua de un filtro, la enchufé y esperé. El sonido del agua comenzando a hervir fue el único ruido en el sótano. Cogí mi viejo colador de tela, puse el polvo de café y cuando el agua hirvió, preparé un café, uno solo. El olor fuerte y amargo se esparció por el ambiente, un olor a rutina, a vida sencilla, un olor de mi mundo, no del suyo. Aquel pequeño ritual me dio tiempo, me dio base. Con la taza caliente entre las manos, calentando mis dedos, volví a sentarme frente a él. Tomé un sorbo largo y prolongado, sintiendo el sabor amargo y familiar en la boca. Él me observaba, la ansiedad transformándose en confusión. Solo después de dejar la taza en el banco, finalmente hablé. Mi voz salió baja, pero firme. No ofrecí dinero, no ofrecí consuelo, no ofrecí solución. Solo lo miré al fondo de los ojos y pregunté, ¿y qué has aprendido de todo esto, hijo mío? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, más pesada que cualquier acusación. No quería saber de sus errores, quería saber si quedaba alguna lección debajo de toda esa ruina. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra.
Vi en sus ojos una chispa de algo nuevo. No era solo desesperación, era vergüenza. Quizás, por primera vez, no estaba mirando a su padre como un cajero automático, sino como a un hombre al que hirió profundamente. Bajó la cabeza y vi sus hombros temblar. ¿Era arrepentimiento de verdad o solo el llanto de un niño al que se le ha roto el juguete? No lo sé, sinceramente no lo sé. Pasamos toda la vida creyendo que conocemos a nuestros hijos, pero al final su corazón es una tierra que nunca visitamos de verdad. Es un misterio. Le ofrecí un sorbo de agua que aceptó con manos temblorosas. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era de tensión, sino de reflexión. Mi dilema seguía allí, clavado en mi pecho. Ayudar al hombre destrozado frente a mí y quizás perpetuar el ciclo de errores o dejar que se enfrente al mundo solo para que, tal vez, se convierta en el hombre que su madre y yo soñamos. Enseñamos a los hijos a caminar, pero nadie nos enseña cómo actuar cuando eligen el camino del abismo. ¿Qué responsabilidad sigue siendo mía? ¿Cuál es el límite del sacrificio de un padre? Miro mis manos, callosas por una vida de trabajo, manos que construyeron una casa, que criaron a un hijo, que ahora sostienen una taza de café en el sótano de un asilo, manos que pueden firmar un cheque y salvar el futuro financiero de mi hijo, pero quizás arruinar el futuro de su carácter. El verdadero legado que dejamos no es la casa, no es el dinero, es el ejemplo. Pero, ¿qué hacer cuando el ejemplo no fue suficiente? ¿Toda esta historia tuvo algún sentido para ti también? Cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Tú, en mi lugar, habrías perdonado? ¿Habrías dado el dinero? La taza todavía está caliente en mi mano. El vapor sube, se deshace en el aire. Ricardo sigue allí, con la cabeza gacha, esperando. Una palabra mía puede cambiarlo todo. Pero, ¿cuál es la palabra correcta? ¿La palabra de padre o la palabra del hombre? La mayor lección que he aprendido aquí, en este lugar, es que el respeto no se puede comprar ni exigir. Se tiene que conquistar. Y quizás el viaje de mi hijo para conquistar el respeto por sí mismo deba comenzar ahora, en este preciso momento, con el peso de mis próximas palabras, o con el peso de mi silencio. Si fueras tú quien estuviera sentado aquí, en mi lugar, ¿qué harías?